Y esta noche eh, nos reúne este tema que ya Pamela lo lanzó, ¿no es cierto? Es la cultura del perdón. ¿Ah? Y la cultura de amor de Dios produce la cultura del perdón, ¿no? Quizás eh, el tema más poderoso que tiene Dios es su amor. Y de su amor nacen muchas cosas, ¿no? De su amor nace la misericordia, de su amor nace su compasión, del amor de Dios nace la generosidad, la dadivosidad, y un tema súper mega importante para nosotros que es muy práctico, del amor de Dios nace el perdón, ¿no? Nace Cristo, que es el perdón de nuestros pecados, ¿no? Porque no solamente vino a traer salvación, vida eterna, trajo también perdón de nuestros pecados, y en la obra de la cruz lleva todo pecado nuestro de ayer, de hoy, de mañana, ¿no? Y ese es, así es Dios. La cultura del perdón es el ADN de Dios, ¿no? La cultura del perdón, si la aplicamos bien, deja a todo ofensor y todo ofendido sanado y liberado. ¿Ya? Porque aquí en esta tierra es imposible que no ofendamos, es imposible que no seamos ofendidos. Ah, así que siempre va a haber un club de ofensores y otro club de ofendidos, pero la cultura del perdón, si la aplicamos bien, y de eso quiero hablar en esta noche y en los grupos coaching, que es el segundo proceso de esta noche, cada uno se va a su grupo coaching a hacer un trabajo de dinámica. Vamos, cada pareja de coaches va a explicar todo esto, lo va a llevar a dinámicas interesantes, así que por favor no se pierda su experiencia en su grupo coaching, ¿no? Que en esta misma sala nos van a dividir, nos meten a otra sala, ¿no? Entonces ahí vamos a ver de que el perdón es la solución para el club de los ofensores y el perdón es la solución para el club de los ofendidos. Y resulta, aunque suena feo lo que voy a decir, que usted y yo estamos en los dos clubes, ¿no? Ofendemos y somos ofendidos, ¿no? Sí, pero buenas noticias. El perdón del cielo resuelve las ofensas aquí en la tierra y nos deja sanados y liberados a todos. Pero hay que practicarlo, ¿no? Entonces yo quisiera avanzar en esto. En la palabra de Dios hay una afirmación muy pragmática. Ya en la carta de Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Sí, todos. Todos afectamos, todos ofendemos y somos ofendidos. Porque ¿qué es una ofensa? Es una molestia, un agravio, un golpe. Entre hombres usamos este lenguaje del fútbol, ¿no? Es un foul que me hicieron, me hiciste un foul. Y un foul te puede ofender, ¿no? Un golpe, ¿no? Entonces, una cosa práctica en la vida, ¿no? Y también el Señor nos recomienda que para que no paremos ofendidos y no paremos ofendiendo, o sea, que nuestro estilo de vida no sea de ofender y estar ofendido. Eso es lo que quiere decir la palabra. Tenemos que cuidar muy bien nuestro corazón porque de él mana la vida, nuestra vida interior. Porque nosotros podemos cortar con la ofensa. Podemos cortar. Esa es la capacidad que Dios nos ha dado. Entonces, la cultura del perdón que nos lleva a que los ofensores y ofendidos seamos sanados y liberados por el perdón de Dios. Quiero llevarte a varios temas acá sobre la cultura del perdón. Es un repaso que para muchos de nosotros es un recuerdo para aplicarlo, ¿no? Porque no se saca nada con conocerlo, con saberlo. No produce efecto. El que lo sepas no te produce efecto. Sí te ayuda por lo menos a que lo sepas, pero lo más importante es aplicar, vivir, experimentar el perdón. Y la cultura del perdón, número uno,
empieza con el perdón vertical, o sea, confesar tu molestia o confesar que ofendiste, se te pasó la boca y le gritaste a tu pareja, a tu cónyuge, a tus hijos, ¿no? Entonces, el perdón vertical es con Dios, porque en primera Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hay perdón, qué bendición. ¿Ya? Y no solamente que hay perdón, sino que esa confesión y ese perdón nos lleva Dios a que nos limpie de todo, de toda ofensa, de toda maldad, de todo pecado. ¿Ya? Entonces, este punto es si confesamos, si lo hablamos, ¿ah? Nuestros pecados quiere decir no lo guardes, porque si lo guardas te hará daño. Una ofensa que la guardes te hace daño. Y si la guardas más días, te enferma el alma, te enferma la relación. Y si la guardas meses, enferma el ambiente y enferma a otros. Entonces, por favor, confesión, confesión, confesión. Háblalo con Dios. Primero vertical. Primero no lo hables horizontal. Primero háblalo vertical, para que Dios te prepare bien para hablarlo en horizontal. ¿Ok? Si confesamos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas, quiere decir que no lo cargamos nosotros, es decir, no lo llevamos, porque si lo cargas, ese pecado, si lo llevas, te cansará, te arruinará la vida. En términos espirituales, si estás llevando una ofensa, te daña el altar, te daña la vida del altar, te destruye, te puede destruir la vida del altar. Sí, así es. Por eso la palabra dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Sí. El número 2, la cultura del perdón, es que hay perdón horizontal, quiere decir entre nosotros. Perdón vertical es confesar a Dios, a resolver el tema con Dios de la ofensa, el pecado. El perdón horizontal es resolver entre nosotros. Primero siempre es el vertical, es lo mejor, ¿no? Porque dice acá, porque si perdonan a otros sus ofensas, también lo perdonarán ustedes su Padre Celestial. Es horizontal. Ahora, hay un tema que Jesús, esto lo enseña Jesús, dice, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. O sea, Dios te condiciona el perdón cuando el pecado es relacional, ¿no? Te condiciona el perdón de Él si tú arreglas, pero siempre es conveniente primero hablar con Dios para que prepare tu corazón, que amaine el volcán que hay en tu corazón de enojo, de rabia, de frustración, etcétera, y recién ya podés ir a hablar, a pedir perdón o perdonar con las personas que estás en conflicto, ¿no es cierto? Entonces repito este principio, ¿no? Que dice Jesús. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tu pecado. La típica, no, en el matrimonio, no, ella es la que empezó, que ella pida perdón, yo no. No. Y Dios no anda en esa contabilidad, ¿no? A ver, ¿quién ofendió más? Dios no hace esa contabilidad. Dios te pide, cumple el principio, ves vos tu falta, no veas vos la falta de la otra persona. Y ahora en la dinámica vamos a ver ese tema. Okay, entonces, la cultura del perdón, número 3, es practicar el perdón. Así se hace la cultura, como estilo de vida. Hay que practicar el perdón como estilo de vida. Ya en Lucas 17:4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Ya. Aquí hay malas noticias para nuestro orgullo, ¿no? Sí. Porque nuestro orgullo y nuestra cultura latina dice 3. La tercera es la vencida, no te perdono más.
Eso es antibíblico. Eso es anticristiano. 3, la tercera es la vencida. Ya, listo. No hablemos más. No, eso no. Eso no es de cristiano. Eso está en contra de la palabra de Dios. Y si no está persuadido, se lo leo de vuelta y le voy a leer otro pasaje más, a ver si lo persuade. Dice Jesús, y si 7 veces al día pecare contra vos, o sea, te ofendiera a vos, hablemos del cónyuge, a tu esposo te ofende a vos, 7 veces al día. Ay, Señor, oye, está brava la cosa, ¿no? Te ofende. Y 7 veces al día vuelve a ti y te pide perdón y te dice, me arrepiento, dice, perdónale. Ese es el principio. Sí. Y acá a Pedro, el famoso pasaje de Pedro, dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? ¿Será suficiente? Yo creo que es suficiente, Señor, 7 veces. Entonces Pedro no era la cultura latina, porque los latinos decimos, la tercera es la vencida. Listo. Pedro dice, la séptima es la vencida. Pero a ver qué le dice Jesús a Pedro. Miren, Jesús fue categórico, le dice, no, Pedro, no es 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7, hay que perdonar. O sea, la cultura del perdón. Entonces, la cultura del perdón es, ¿no?, que si has perdonado 70 veces 7, es que ya tienes la cultura del perdón. Pero si tu código es solamente perdonar hasta que vos aguantés nomás, no. Eso es no vivir en base a principios. Eso es vivir en base a tu aguante, en base a tu alma, lo que tu alma aguante. Hay una gran diferencia de vivir el cristianismo almático o el cristianismo por la palabra de Dios, por la enseñanza de Cristo, a rajatabla. Hay una gran diferencia. Y quizás este mensaje no le va a gustar a muchos, pero bueno, hay muchas cosas que Dios nos dice y no nos gusta. Es más, hay muchas cosas que Dios nos pide y no estamos de acuerdo, pero eso es segundo lugar, tercer lugar. Lo que tenemos que hacer es obedecer, ¿no? Así que si Jesús te dice, no es 7 veces, es 70 veces 7. Entonces, si tú aplicas esta palabra y estás perdonando 70 veces 7 a la misma persona, es que ya tienes una cultura del perdón. ¿Sí? Ya, y se te va a facilitar muchas cosas. Y sigo explicando este tema de la cultura del perdón, que es el ADN de Dios. Número 4, ¿qué es la cultura del perdón? Renunciar a vengarse. Te me la paga. Te la tengo guardadita a este. Yo me cobro este tema. No sé cuáles son los dichos en los diferentes países, ¿no? ¿Ya? Y eso es venganza. Pero la cultura del perdón te enseña a no vengarte, a no cobrarte. Sí. A ver, veamos. Dice la palabra en Romanos 12, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Sí. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Entonces acá, acuérdate, no pagues a nadie mal por mal y no te vengues. Esa es la cultura del perdón. Esa es la cultura del perdón. Sí. Y la cultura del perdón, ya, es decidir devolver bien por mal todavía. No solamente la cultura del perdón te dice no te vengues, sino más bien hacerle el bien al que te hizo el mal. Oye, pero esto está medio difícil, pero esto es tonto. Sí, en tu lógica humana es capaz, ¿no? Pero en la lógica celestial no, es un principio espiritual. La cultura del perdón te dice, decide devolver bien por el mal. ¿Qué dice la palabra?
Romanos 12, 20 al 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Y esto se aplica en el matrimonio. Porque te gritó, no le vas a gritar peor. Porque se enojó, no te vas a enojar peor. Eso es pagar mal por mal. Porque no te colaboró, vos le cortás todos los servicios. No, eso es venganza y eso es pagar mal por mal. Recuerda que la cultura del perdón te dice, tenés que decidir devolver bien por el mal. ¿Se portó mal tu esposo? Portate bien vos, pues. Le vas a dar ejemplo. ¿Se portó mal tu esposa? Portate bien vos. Devolverle bien por mal. ¿Sí? Esto es bien práctico. Y tenemos que vivir la cultura del perdón. Entonces, a partir de esta capacitación te recordamos sobre la ofensa y el perdón. Tienen que haber cambios. Tienen que haber cambios en nuestra manera de manejar la ofensa. ¿Y qué cambios van a haber? Que nos vamos a cuidar de no ofender y vamos a cuidar nuestro corazón para que no entre la ofensa y nos enferme el alma, que ahorita vamos a ver, hay que cortar con la ofensa. La cultura del perdón, ¿ya?, te lleva a cortar con el ciclo o el círculo vicioso de la ofensa, que empieza la ofensa con dolor, una herida. Si lo guardas, la ofensa se convierte en resentimiento. Si no resuelves con el perdón de lo más rápido, tenés que ser rápido para perdonar, para ser sanado y librado. Ese resentimiento guardado se convierte en amargura. Esa amargura te lleva a un bloqueo emocional, mental, a parálisis, y eso te lleva a un autoengaño para saqué conclusiones equivocadas. Me voy, no me quiere, y empezás con plan B, plan C. Y eso es lo que quiere hacer el pecado, alejarnos del plan de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser muy rápidos en ejecutar la cultura del perdón, porque si no, la ofensa puede ganar terreno y te puede enfermar todo hasta dejarte engañado con conclusiones fuera del plan del Señor. Y 6, la cultura del perdón es ser como Jesús, que siempre nos está perdonando. ¿Okay? Nosotros, los cristianos, en nuestra cultura de perdón, tenemos que ser tal como Jesús es con nosotros. Siempre nos está perdonando. Siempre. Jesús no perdona 70 veces 7, mil veces 1000, 1.000.000 de veces 1.000.000, por decir. Tenemos que ser como Jesús. En Lucas 6, 35, 38 dice, ustedes por el contrario amen a sus enemigos, háganles bien y denle prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y bondadoso con los malvados. Imagínense eso. A ver, que tu coño sea un ingrato con vos, o sea una ingrata con vos. No tenés que ser bondadoso, tenés que, porque si tenés la cultura de Jesús, tenés la cultura del amor. Y si tenés la cultura del amor, tenés la cultura de la misericordia, tenés la cultura del perdón. Así de claro. Pero todo esto lo hacemos bajo el gobierno de Jesús, bajo el gobierno del Espíritu Santo. No es habilidad, no es talento. Este no es un juego de fútbol que Messi lo gana todo. No es en base a talento. Es en base a gobierno de Dios sobre tus emociones, gobierno de Dios sobre tus impulsos, gobierno del Espíritu Santo sobre tu mente, que está un volcán, tu corazón un volcán. Y Dios trae paz, trae reconciliación, trae perdón. Y vas a dar bondad a los ingratos. Sí. Y miren lo que dice este desafío. Versículo 36. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. Tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial. Dice, no juzguen, no se les juzgará. Y no se les juzgará a ustedes. No condenen y a ustedes no se les condenará. Perdonen y a ustedes se les perdonará. Esa es la cultura del perdón. Aplicada en la casa. Empecemos en la casa. El lugar más importante de la tierra es tu casa. Las personas más importantes en la tierra después de Dios están en tu casa. Sí. Ahí hazle lo mejor.
de tu compasión, de tu generosidad. No lo juzgues, no lo condenes, perdónalo. Porque si querés que no te juzguen, no juzgues. Si querés que no te condenen, no condenes. Si querés que te perdonen, perdona. Esa es la enseñanza de Cristo. Entonces, sean compasivos así como su Padre es compasivo. Esa es la cultura del perdón, que nos parezcamos cada día más a Dios. Como dice Mateo 5:48. Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial lo es perfecto. ¿Qué es perdonar? Es tratar espiritualmente toda ofensa dando paso a lo de Dios, parecerse a Jesús. En resumen, perdonar es actuar como Dios actúa contigo. Así. ¿Qué es perdonar? Ofrecer amor en lugar de venganza. Perdonar es renunciar a todo tipo de venganza o desquite. ¿Qué es perdonar? Perdonar es comprender en lugar de juzgar. Juzgas al otro por su pecado que no es tu debilidad. Olvidando tus debilidades y tus pecados, los juzgas al otro. ¿Qué es perdonar? Pasar por alto faltas. Dice el Proverbio 19:11, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas, se ganan el respeto pasando por alto la inmadurez de tu cónyuge, la inconducta de tu cónyuge, ganar respeto. Es ejemplo de vida, la cultura del perdón. Proverbio 12:16, el insensato se enoja con facilidad, pero el inteligente pasa por alto los insultos. No que el insensato dice, ¿me dijiste eso? Acabo yo con cosas peores. Eso es pagar mal por mal. Eso es vengarse. Eso no es perdonar. Eso no es pasar por alto. Perdonar es borrón y cuenta nueva. Dar más oportunidades. ¿Sí? ¿Qué es perdonar? Tratar espiritualmente toda ofensa dando paso a lo de Dios, parecerse a Jesús. En resumen, perdonar es actuar como Dios actúa contigo. Para esto, tenemos que humillarnos delante de Dios todos los días para pedir perdón. Es con actitud de humildad, de humillación. Ser humilde para arrepentirse, ser humilde para reconocer tu parte, ser humilde para asimilar la debilidad de tu cónyuge, de tu pareja, de tu ser querido. Ser humilde. Si no, esto no funciona. No funciona. Reconocer tu propia falta y pedir perdón a Dios y a quienes has ofendido, dañado. Eso es humildad. Aceptar tu error, falta en lugar de justificarte. Eso es humildad, eso es sabiduría. En lugar de atacar para encubrirte, aceptar tu error. La parte tuya. Puede ser que la parte del otro sea peor que la tuya, ya eso es con Dios, cada uno con Dios. Pedir perdón es dar señales visibles de madurez al cortar con la ofensa. Corta con la ofensa, con la cultura del perdón. Vamos a orar y ahí ejecutemos el perdón vertical. Dios, perdónanos, Jesús, perdónanos, Espíritu Santo, perdónanos, porque estos temas no los estamos aplicando, aunque lo sabemos, aunque lo hemos leído y muchos de nosotros hasta lo hemos predicado, Dios. Y lo enseñamos y nos enseñamos los unos a los otros, pero a veces estamos cortos de ser hacedores de tu palabra, estamos cortos de aplicar esto, Señor. La cultura del perdón, siempre perdonar, todas las veces perdonar, todas las veces perdonar, porque perdonar es amar, perdonar es tener misericordia, perdonar es no juzgar, perdonar es pasar por alto las faltas y mandar toda la cruz. Ayúdanos, Dios, a crecer en esto, en nuestra casa, en nuestro matrimonio. Enséñanos, Dios, la cultura del perdón. Y, Señor, hoy nos decidimos a pedir perdón. Dígale, yo decido pedir perdón y perdonar a los que me han ofendido. Hoy lo voy a hacer, Señor. Y en estos días voy a empezar con mi pareja, Dios. Danos momentos espirituales claves para hablar de esto y que el perdón sane nuestra relación y que nos perdonemos producto del amor que tú has puesto en nosotros. Queremos practicar esta cultura del perdón, queremos pedirle perdón a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a otras personas.
Hoy, Señor, queremos parecernos a ti, Jesús. Perdonar siempre, Dios, perdonar siempre. Señor, danos humildad, danos mansedumbre, danos misericordia, llénanos de amor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Sánanos. Hoy declaramos que el perdón es sanador, es libertador, es limpiador, es restaurador. Restaura nuestras relaciones de matrimonio. Restaura el altar dañado. Restaura, Señor. Vamos a buscar eso, Señor. Que tú restaures el altar de nuestro matrimonio. Que tú restaures el altar de nuestro hogar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén.